Jalea de Mente, un podcast realizado por Pablo Gines y Pepe Pizarro, presentan ¡Violencia! Así de heavy venimos hoy, así de bestias empezamos con este capítulo dedicado a la violencia que bueno, no sé si dará para hablar, pero bueno, no todo el heavy es violento, pero ahí lo suelto de primera porque ya la iba a soltar yo con la canción. ¿Qué tal, Pepe? Que ya me arranco a hablar, que es un tema que me encanta. Buenas media mañana. Me ha asustado un poco, la verdad, con esa presentación de la violencia. Parecía un poco así gore, ¿no? Un poco Pues hardcore, un nada, no poco sé, a hardcore. mí yo también tengo muchas ganitas de este capítulo. Vamos a traer una invitada que ya la conocéis, pero que os va a molar, así que luego la presentamos. Y nada, Pablo, vamos a empezar con lo mítico de siempre. ¿Qué canción traes tú hoy? Clásico, pues yo por eso me estaba tirando un poco a los hardcore, que tampoco demasiado, luego tú que eres más puritano de esto me dirás, ese grupo en verdad tampoco tanto, pero yo había pensado en Violent Pornography, pensando también en la invitada que No. traemos, que ya doy una pista de que la conocemos, pues traigo esa canción de System of a Down. Qué buena, qué buena. Esa canción es potente, la verdad. Luego la otra que yo voy a traer va a ser de Slipknot, que también es un grupo de Ujú. la misma época y del mismo estilo prácticamente, y que es uno de mis temas favoritos, que se llama People Equal Shit. Es decir, la gente es igual a la mierda. Y me encanta porque es mi canción. Mm. O sea, no es que hable particularmente de la violencia, en general es un grupo violento, pero me encanta porque cuando estoy muy, muy, muy enfadado con el mundo, me entra perfecto y me relaja muchísimo esa Pues, canción. no sé, yo sí escuchar el himno, yo diría que es algo que te puede relajar, pero O oye. sea, expulsa, a mí me ayuda a expulsar todo. Es como me pongo la máscara y ¡buah! Nunca mejor dicho, con el Me grupo. veo, me veo. Bueno, Bueno, ¿la pues anécdota qué? de anécdota, la verdad es que he estado peleando en mi mente, nunca mejor dicho, para pensar muchas. Y lo que ha acabado cayendo ha sido una anécdota de hace muchos años, de cuando éramos bastante pequeños, de las típicas primeras borracheras, así saliendo con con los amigos, que pues en una de estas hubo atisbo de medio pelea, de venían unos hacia donde estábamos todo el grupo y había dos que se llevaban muy mal y como parecía que iba a haber Ujú. algo. Y la recuerdo muy bien porque fue una anécdota que contamos durante muchos años, que tenemos un colega que o sea, al instante en el que ya empezamos a mirarnos todos como que pasaba algo y que venía alguien hacia el este, nosotros decimos que soltó la copa y antes de que cayese al suelo ya estaba en su casa acostado. O sea, López esa noche desapareció, no volvimos a verle en toda la noche. Y es la típica anécdota que contamos, que luego la pelea en realidad tampoco fue ni llegó a nada, pero fue bastante impresionante la escena porque el chaval que venía así como con todo el grupo, López ya había desaparecido y no llegó a ver seguramente el hecho de que es que según iba andando, subiendo hacia el montículo, porque era un poco de subida, el montículo de tierra donde estábamos, iba quitándose la camiseta y ya como cargando el puño hacia atrás. Como épico, ¿no? Como si Espectacular. fuese un héroe épico Pod- griego, como el combate este de Aquiles contra el Toloso ese, que no me acuerdo al principio de la película. Sí, sí, Eso está sí. guapísimo. Podría Que, decir que escuchamos música de fondo como si fuese una película porque eran las ferias y hay música de fondo había, pero es verdad que era un batiburrillo de mezcla de músicas que no sabría decirte. pues yo, Pablo, la verdad es que tengo muchas anécdotas sobre violencia, porque la gente, la verdad que en general es bastante agresiva. De hecho, aquí en Málaga te podría contar alguna que otra, que ya en el poco tiempo que llevo aquí viviendo ya he visto cositas. Pero te voy a contar una reciente, voy a improvisar y la que te iba a contar la voy a cambiar por una que me pasó hace poco y encima tú Anda, no la sabes. cuenta. Eh, Estaba yo en Sevilla en Semana Santa, el domingo de Ramos, y claro, obviamente, que pasa en Semana Santa y más si hay lluvia como esta, que la gente está muy nerviosa, ¿no? Entonces, pues claro, la gente llovía un poquito y había gente que ponía el paraguas. Pues una de estas que viene la borriquita y claro, había paraguas de por medio y es verdad que no se veía muy bien. La borriquita Claro. es una procesión, ¿no? Un paso.
Claro, 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 un Ah, pase. para los que no Para saben, la gente que no lo de sabe. repente es que viene la borriquita y yo, que eres una señora del pueblo que era amiga tuya. Bueno, entonces está aquí el paso ya a punto de llegar. Y claro, pues había paraguas puesto porque la gente no se quería mojar. Bueno, pues desde atrás del todo, en vez de pedirlo amablemente, decir, oye, por favor, que no veo, Verás. salta un tío. ¡Gilipollas! ¿Qué pasa? ¿Que no sabéis quitar los paraguas? ¿No habéis visto la Semana Santa en la vida o qué? Que los niños están míos aquí, están aquí cayéndole la lluvia, están aguantando. ¿No va a aguantar tú? ¡Gilipollas! ¡Sinvergüenza! Entonces, pues, De claro, primera. entonces se empezaron a pelear y el que tenía el paraguas empezó que no, luego uno que estaba con el móvil le dijo que no podía grabar, entonces el que estaba el paraguas, ¿tú qué vienes a Semana Santa por grabar o qué? Entonces empezaron ahí a pelear Hostia. un sinsentido y de repente estaba el paso ya allí y todo el mundo, en vez de intentar alguien mediar y demás, no, 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 empezó toda la gente. ¡Callarse, hombre! ¡Que está aquí el paso! ¡Los sinvergüenzas sois vosotros! Está la Tío, gente a flor de pie, con los sentimientos ahí, con la mecha más corta que la bomba de Acme, fue vamos. en el momento que supuestamente más los valores cristianos más tienen que No, estar no. presentes, pues menos estaban. Y a Pero mí yo. son escenas que me parecen sin sentido Sí, sí. ninguno, ¿sabes? Pa' valores los míos, y si no te meto, ¿eh? Si no con la cruz esta, ya verás, ya verás. Ay, qué En bueno, qué fin, bueno. Hombre, buena anécdota, la verdad. Da mucho para hablar y da para mucho plantearse también, pero vamos a sí. esperarnos porque ya tocará plantearnos cositas después de escuchar a la gente que sabe, ¿no? O de verlas ya, ya claro, a todos los videntes y telespectantes y oyentes. Sí, oyente. Venga, Pablo, bienvenido al jaleo. Bienvenidos al jaleo. ¿Y qué dicen los que entienden? Pues mucho entienden hoy los que entienden, ¿no? Vamos a ver si empezamos a ver. Yo no sé si quieres empezar tú, Pepe, hoy o Yo quieres que creo empiece yo. que es pertinente que empecemos hoy con un pequeño short que te traigo que me salió a mí de random el otro día. Es un, no sé qué municipio es, ni siquiera sé qué país, es un país latinoamericano, no sé Ujú. exactamente cuál es, pero es un, con un partido político o algo así que se llama Los Callaos, los Renajos Callaos. Y bueno, aquí nos van a contar lo que están haciendo con este nuevo partido político que ha entrado en la alcaldía de este municipio. Ya, pues vamos a verlo, que ya lo estamos viendo aquí en pantalla y ya queremos escucharlo y todo. Mira, con atención, mira cómo se pone, saltona, pegalona. Ah, para levantar la mano, sí. ¿Pero dónde está su resolución documento? Nosotros no necesitamos ningún documento para liberar la vía. Piensan que el Callao es su chacra, que cualquier cosa pueden hacer. Mire, este señor invadió la mitad de la vía. Acá no hay vereda porque lo convirtió en su depósito de madera de construcción. Y eso que tiene una casaza y no puede hacer un depósito decente. Qué fácil es perjudicar al vecino. Por eso, por encargo de nuestro alcalde Pedro Espadaro, llegamos a esta zona del Callao para ponerle punto final al caos y el desorden. No vamos a permitir que sigan invadiendo nuestra villa. Esto es el Callao y acá sí hay autoridad. Seguiremos vigilantes porque en el Callao progresamos todos. ¡Fua! ¡Qué tensión! ¡Qué tensión transmite el vídeo todo el rato! ¡Madre de Dios bendito! Me tienen Tío, ascuas. no te parece que, vale? O sea, quizá, bueno, pues puede llegar, hay mucha gente que puede llegar a comprar el mensaje de decir, guau, están limpiando las calles, están adecentándolas, ¿no? Pero, tío, y la gente que vive ahí y que tiene sus cosas ahí y demás, o sea, le echa la culpa completamente a ellos cuando la culpa es de que viven en una pobreza extrema. Básicamente, pero ahí a la reivindicación y pues ya sabemos cómo son los sentimentalismos a la hora de hacer política, pues claro, a lo que van es a esa chanza, tú verás. Así que, Los guarros y la pegalona, la no sé qué. claro, claro, Yo, me ha hecho gracia, digo, ya pensándolo al final, digo, yo lo hilo a la violencia por lo de la pegalona porque me ha hecho mucha gracia y la tía está tirándolo mm. todo el Ya aquí mobiliario. vamos a empezar a ver algo de lo que yo voy a tratar, que es la violencia legítima La o violencia legítima. legítima, ¿no? Vamos a ver otro caso de violencia, a ver si me dices tú de si es legítima o no. Yo te traigo un caso del tenis.
Titulaban los periódicos Zverev expulsado del torneo de Acapulco por agredir al juez. Y ya empezamos a hablar de nomenclatura, ¿no? Porque agredir es una palabra que viene de agresión y que no tiene por qué haber un golpe físico directamente, o sí o no, ya veremos. Aquí te pongo el corte. Jugaba Zverev la primera ronda en el cuadro de dobles del torneo de Acapulco. Había sido un partido tenso, largo, muy igualado, que acabó perdiendo. Y ahí Se fue saludan cuando al tercero final. del mundo se le cruzaron los cables. Se dirige al juez de silla y empieza a dar raquetazos contra el metal, quedándose muy cerca de golpear los pies del juez, que no sale de su asombro. Zverev se sienta unos segundos, pero lejos de sosegarse, se vuelve a levantar para dirigirse al árbitro a voz en grito y propinar un nuevo golpe a la silla con su raqueta. Una conducta antideportiva que le granjeaba el abucheo del público y la expulsión fulminante del torneo del que era vigente campeón. Este fue el punto de la discordia. Con un 8-6 en el super tiebreak del tercer set, el alemán... Pues ahí lo llevas. La agresión de Zverev al juez. ¿Qué te parece? Pues me parece que aquí el colega tiene muy mala gestión de la rabia, de la frustración, ¿eh? O sea, no sé, o sea, por muy mal que haya ido, no tiene ningún sentido. O sea, creo que hemos visto otros casos en el tenis en el que el árbitro lo estaba haciendo mal y directamente lo que ha hecho, vamos, que se ha visto con Nadal, con Djokovic no, porque Djokovic también tiene una mala gestión, pero con Federer, con Nadal, con muchos otros, y que directamente le han dicho, oye, mira, te estás equivocando, se han enfadado con él, por supuesto, pero le han dicho que eso no es así, que van a reclamarlo. Ahí está. Hay formas No y hace formas de falta, gestionarlo. no hace falta meter unos raquetazos, que yo entiendo que está con la adrenalina, pero no hay que pegarle un raquetazo ahí debajo de sus pies. No, y exactamente, si lo da en otro lado, que ya está feo, pero vamos. Pues ahí llevas una forma que ya te digo, a mí esta tan legítima como habla, no me parece, pero No, bueno. a mí no me parece. Vamos a poner un clásico, si te parece, Venga, de las agresiones, ya vamos que al pongo clásico. esta que es menos conocida, vamos a poner a nuestro Don Ruiz Mateo. Miedo sí. ¡Ladrón! Los payasos. ¡Ay! ¡Eso! ¡Ahí te está viviendo! ¡Sí! ¡El sinvergüenza! ¡Delincuente! ¡Agresor! ¡A la cárcel! ¡Agresor! ¡No te pego, leche! ¡No te pego! Que te Que te pego, pego. leche. A mí lo que me hace gracia es al principio de este clip siempre me ha encantado que haya alguno, no sé, porque no sé quién, hay muchas voces y no las distingo bien, que alguien dice, eso, dale, eso. Y es que me encanta porque es el típico figura que mete cizalla. Tal cual, él mete bulla, él mete fuego que tenían en Malviviendo, ¿no? A mí lo que más me gusta es la posición de puño, de la grulla, ¿sabes? Hace una Que te posición así. meto leche, que te Es- meto leche. Se la Es que podría haber es enseñado incómoda, ¿eh? se la podría haber enseñado el profesor Miyagi perfectamente, la posición esa, ¿eh? La grulla total. Bueno, pues antes de pasar a cositas a lo mejor un poquito más serias, yo te traigo un par de cortes más, o no sé si tú me traías otro. Aparte, porque yo sé que tú siempre me traes uno muy serio, pero Vamos a ver los tuyos antes Dale. y ahora vemos el mío final. aquí te traigo yo un clásico en el que todos sabemos que violencia hay y pa' aburrir. Insultos de todo tipo y hasta amenazas. Con la cara de bueno que tienes. Con la cara de bueno que tienes. Es lo que tuvo que aguantar un árbitro de línea hace unos días en un partido de tercera división que se jugó en la isla de La Palma entre el Tenisca y el Unión Suryaisa. Varios aficionados lo increpan y hasta lo amenazan. El sindicato de árbitros se queja de la falta de efectivos de seguridad en los campos que padecen de manera habitual este tipo de violencia, ya sea verbal o incluso física. Lo he dejado hasta ahí porque es que según habla de los efectivos, está uno de los señores llevándose a los otros diciendo, venga hombre, que os estáis pasando, por favor, que esto es tercera división, que es que, ¿dónde vas? ¿Dónde Pero vas? es que eso es lo típico porque al final a mí el fútbol también, o sea, a mí me gustaba mucho antes, pero dejé un poco de verlo precisamente por estas cosas, porque la gente lo utiliza como medio de descarga para toda esa ira, toda esa frustración que va acumulando a lo largo del día. Pues venga, voy al fútbol a insultar y a descargarme.
Bueno, yo tampoco Entonces es creo algo que que sea no... descarga del todo, creo que tiene mucho que ver también en mucha parte con el sentimentalismo de la Semana Santa que hablabas antes. Es una Sí, pasión y en también. las pasiones uno se descontrola, ¿no? Y aparte de Sí, sí. este, pues te traigo otro clásico. Vamos, ¿Sería usted tan clasicazo. amable de indicarme cómo llegar a la zona de las tiendas y demás? ¿Qué tiendas? Sí, zona comercial y estas Ahí detrás. cosillas. La calle justo esa de ahí detrás, todo recto, ahí tienes un montón. Vamos a ver si me aclaro, Caranchoa. ¿Estamos ahora mismo en qué parte, más o menos? Caranchoa, si te doy una hostia... ¿Pero qué ¿dónde pasa? vas? Que es una broma con cámara ¿Dónde oculta, que vas? es una broma con cámara oculta. ¿Y la cámara? Que estamos ¿Dónde en está? directo, que es una broma. ¿Y la cámara? Que estamos haciendo una cosa la para cámara? ver cómo reacciona la gente para un trabajo de la Universidad de Si Sociología. te meto una hostia, payaso... Perdona, perdona si te molesta, perdona, ¿vale? Perdona, que es para un vídeo para pillar la reacción de la universidad. Pues la gracia la mira, no te doy porque estoy trabajando. Si no te doy un palizón Vale. aquí, claro que te cagas, chaval. Perdona si te Caranchoa, molesta. si es que Que no, que si es te de, meto que es de una broma, hostia- hombre, que es de broma. Me cago en mi puta madre. Que es de broma, hombre. ¿De qué vas tú? Que no te lo digo en serio. ¿Que ¿De qué vas, payaso? Que no te lo digo en serio. ¿De qué vas, Caranchoa? Tira de aquí. ¡Boom! Ay, bueno, Ahí lo pues lleva. el Caranchoa mítico, que bueno, al final llegaron a juicio, el tío, el youtuber este tuvo que pagar, o sea, se le fue a la mierda el canal, se le fue toda la mierda. Sí, se lió parda y, a ver, muchos decían que con razón, otros que no, pero es verdad que ahí se dan un par de actos de violencia por ambas partes bastante Sí. curiosos y A mí lo que graciosos de me ver. flipa de este vídeo es que el tío ya, como el nota enseguida le empieza a pedir perdón, vale, todo lo que tú quieras y todo eso, el nota le dice, venga, te meto una paliza y ahora se da la vuelta como que, venga, bueno, pues ya está, no pasa nada, me olvido ya y el nota él solo se enciende Se que parece enciende como que si flipa, hubiese sí, sí. tomado la lata de espinaca de Popeye y al final hace, ahora que va, ¡pum! Y le mete una torta. Pues y, pues toma. Sí, al Sí, final voy a es, decir es una que cosa. es buenísimo que se enciende solo. Se tuvo que quedar tranquilísimo el hombre ese. Se fue a gusto, se fue a gusto. Sí. Sonó bastante bien, la verdad. Pues Ya, pues nada, vamos uno aquí un ya poquito estamos más serio. viendo lo que nos traes tú, que no sé si quieres introducirlo o lo escuchamos directamente. Bueno, es rápidamente tipos de violencia sexual que vamos a ver si faltan algunos o no, o ya tú me dices. Me vas a hacer examen, ¿no? Ya por lo que veo, si tú me dices eso, es que alguno falta desde tu punto de vista. Voy a O ver. puede que no, puede que no. puede Nah, que no. ya, claro. Las formas de violencia sexual. En el video de hoy mencionaremos algunas de ellas. 1. Autoerotización del abusador delante de las otras personas. 2. Exhibición de genitales de la persona abusadora. 3. Engañar u obligar a alguien a ver material pornográfico. 4. Obligar a tocar o besar genitales u otras partes del cuerpo de la persona abusadora. 5. Usar a las otras personas para crear material pornográfico sin su consentimiento. 6. Forzar a tener contacto con partes como boca, genitales o ano de la persona abusadora. Conocer las formas de violencia sexual es fundamental para su prevención y acción en caso de que suceda. Recuerda que nunca será culpa o responsabilidad de la víctima, bajo ninguna circunstancia. Hablar de nuestra experiencia no es fácil. Cuidemos y respetemos de quienes compartan su experiencia con nosotras. También acompañemos en todo momento y acudamos a las instituciones que pueden apoyarnos. Yo soy Sahara Yashib y esto es Tercer Espacio. ¿Tú qué piensas? Hombre, a ver, es muy El difícil examen. enumerarlas todas. Pues seguramente haya más, tampoco me acuerdo ahora mismo de todas, pero una de las que... No lo has estudiado, ¿no? Claro, una de las que estaba pensando a medida que iba pasando, bueno, que han sido como muy específicos, que entiendo que hay que serlo con ciertas zonas y creo que en muchos casos no solo va a las zonas, creo que también hay muchas partes de sugestión o de abuso de poder en muchos casos a la hora de hacer violencia sexual que no están directamente tipificados con obligar o engañar, ¿sabes? Que es que a la hora de utilizar palabras o si te pones específico, pues toca a lo mejor ampliar el espectro. No sé por dónde Sí, ibas sí, tú. yo creo que en general está bien, pero es verdad como que yo cuando lo he visto, pues, lo he visto eso, como muy enfocado quizás a algo más superficial, más Exacto, material. más Y material. no- Sí que en- tiene algo de son los primeros apartados de una violencia más psicológica, no tan física.
pero igual, creo que el Porque espectro es más puede amplio. haber muchos tipos de... O sea, creo que hay muchos más tipos de violencia o que se pueden dar más casos de violencia sexual que no son solo estos. Ujú. Aquí ha mencionado mucho lo de cómo no dar el consentimiento a la hora de grabar un material pornográfico, pero de todas formas no menciona en ningún momento el consentimiento, que ya de por sí en cualquier acto, ya sea hablar de Exacto. cualquier tema, ya es un tipo de violencia. Es decir, si tú no estás dando tu consentimiento a hablar sobre algo sexual, pues, Sí, sí o que creo algo que en general. lo menciona un momento de, pues eso, besar o no sé qué sin su consentimiento, pero igual, como que lo que decía, como que menciona actos muy concretos a la hora de hablar del consentimiento y que el espectro debe ser más amplio. Pero bueno, no está mal, ¿no? Que haya este Sí, tipo sí. de vídeos de Bueno, guay, concienciación. guay, guay. Pues bueno, Pablo, yo creo que hasta aquí hemos llegado, ¿no? Hasta aquí lo que dicen los que entienden. Ya hemos Pues visto lo que... va siendo momento de pasar a la parte más seria, digamos. Vamos a ver qué es lo que traemos y qué es lo que hablamos y por dónde derivamos, porque la violencia tiene muchos picos y tiene picos como ya hemos visto incluso en el que dicen los que tienden para reírnos un poco y también tiene picos para debatir un montón y bueno, es algo que nos acompaña en nuestro día a día, como siempre nos gusta traer y que para ello pues también nos vamos a acompañar de alguien, ¿no? Yo creo que merece muy buena presentación, aunque ya la conocemos y que si quieres pues te puedes encargar tú. Sí, o sea, bueno, va a venir Ale, que ya la trajimos en Alejandra, que ya la trajimos en el capítulo de pornografía. A ver si viene por aquí. Claro, claro, de repente sorpresa para los que estéis escuchando porque no va a venir en formato... No, no me veis a mí tocar nada porque no tengo que poner 3 personas aquí, ¿no? De repente compartiendo pantalla en directo, ¿Qué ¿sabes? tal? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por acudir a nuestra llamada. Ustedes por invitarme. Pues nada, con muchas ganitas de hablar de esto. No sé si es un tema que suelas tener tú presente en tu mente. Sí, la verdad, mucho. Me acompaña desde hace varios años. De hecho, estoy haciendo el TFG sobre estéticas violentas no androcéntricas. Entonces estoy ahí metida un poquillo investigando, ¿no? A En tope. ese sentido. A tope. Para el que no nos esté escuchando, o sea, bueno, para el que no nos esté escuchando, pues escúchanos. Es difícil que nos escuche esto, pero para el que nos esté escuchando y no te conozca del capítulo de pornografía, que aparte de recomendárselo mucho, pues cuéntanos un poco quién eres. Pues yo estoy, bueno, terminando dirección de escena y dramaturgia. Y bueno, y una de las partes justamente que más me ha interesado a lo largo de la carrera es la parte de las estéticas. Y obviamente como llevo un largo recorrido de movimiento feminista, pues siempre intento introducir todos este tipo de temas dentro de lo que me suscita a mí el arte o de los intereses que tengo yo artísticamente. Y obviamente pues hablar de género y hablar de violencia pues muchas veces desgraciadamente es inseparable, ¿no? Porque realmente es lo que define que estemos hablando de género, ¿no? Si no existiera la violencia de género, pues seguramente no estaríamos hablando en esos términos. Desde luego, desde luego. Y bueno, era pertinente también que nos acompañásemos y no estuviésemos solo aquí nosotros dos hablando de esto y acompañándonos solo de una persona que sabe y que nos puede contar muchas cosas y su perspectiva, pues también una perspectiva de mujer que falta hace. Muy bien, pues listas las presentaciones. Yo iba a empezar con una pregunta que es la violencia, que es lo más básico de todo, ¿no? Entonces yo voy a lanzar ya una definición de un sociólogo noruego que se llama Johan Galtung y Ujú. ya me decís qué os parece o qué pensáis vosotros que es la violencia. Dice así: la violencia siempre ocurre cuando las personas son influenciadas de tal manera que su desarrollo físico y mental está por debajo de su potencial real. Por tanto, la violencia es la causa de la diferencia entre desarrollo potencial y desarrollo real. O sea, lo ve como algo más, vamos a llamar matemático realmente. Por Vaya cierto, Johann tocho. Galtung creo que aparte de sociólogo era matemático. Vaya tocho que has soltado, pero es que también habla del potencial físico y mental, no habla, o sea, no los diferencia.
A ver, es verdad que yo, por ejemplo, cuando he escuchado la definición, me ha resultado en plan, a lo mejor estamos acostumbrados a hablar de violencia en un lenguaje más emocional y nos acabamos de encontrar como con una definición Ujú. muy técnica. Yo sí tenía, por ejemplo, en la cabeza, ¿no? El decir, para mí la violencia es todo acto de anulación del otro. Y realmente, con la definición que acaba de decir Pepe, sí, lo que está diciendo es cuando no llega al potencial es porque tú estás anulándolo física o emocionalmente. Entonces, es verdad que no Ujú. había escuchado nunca esa definición, pero no es para nada contraria ni contradictoria con todo No, lo que vengo, ¿no? Con lo que venía de serie. claro, quizás es un poco pomposa, por decirlo de alguna forma, pero porque a la hora de expresarlo matemáticamente tiene que buscarse esos conceptos que casi, desde mi punto de vista, le salen, se los saca un poco de la manga, pero es cierto lo del potencial y demás, pero es cierto que, bueno, puedes determinar que cuando una persona no llega a resolver las cosas de la mejor forma posible, que todos sí que podemos llegar a estar de acuerdo en que no sería utilizando la violencia, pues acaba utilizándola porque resulta ser la única forma que le parece en ese momento y eso no Ujú. sería utilizar todo su potencial, o así es como lo entiendo yo. Yo esta definición la entiendo, o sea, me parece más cercana a definir lo que es la pobreza más que la violencia. Pero claro, Bueno, las capacidades, claro, también. Es que el potencial no depende solo de uno mismo, ¿no? porque la pobreza creo que es la diferencia entre una persona que se podría desarrollar al máximo de sus posibilidades y aprovechar todo el talento que tiene y Ujú. lo que se llega a desarrollar porque tiene unas condiciones de mierda, ya sea en pobreza, o sea que pobreza no tiene por qué ser solo material, puede ser una pobreza de estimulaciones, por ejemplo. Sí. Y bueno, pues me parece que está más cercana, pero claro, ahí podemos hablar si la pobreza también puede ser considerada como violencia. Hombre, claro, ¿no? Es que te iba a decir, realmente sí, si hablamos de coartar la capacidad que tiene la otra persona, está claro que el nivel el económico es un gran factor Ujú. para coartar la libertad y las capacidades de alguien. A mí sí me parece como acertado por el hecho de decir, vale, históricamente, ¿qué es lo que hemos vivido los grupos de identidades oprimidos, ya sean raza, género, nivel económico, ¿no? Clase? Y realmente sí, claro, un esclavo en Estados Unidos está claro que no podía desarrollar ningún tipo de capacidades fuera de la acción Ujú. y que la persona esclaviza, que esclaviza potencia, ¿no? O las mujeres al estar delegadas todo el rato al espacio del hogar no hemos podido desarrollar otras capacidades. Entonces sí hay una anulación, ¿no? Ujú. Porque literalmente hay un rol, tú tienes que hacer esto y si te sales si te sales de lo que te hemos dicho, sabes que hay violencia, por lo tanto ya esa coacción está generando la propia violencia. Es Ahí está. o haces esto o atenta a las consecuencias. Ujú. Y yo entiendo perfectamente además que existe esa relación y funciona de esa forma, lo que no sé si me atrevería a decir a que esto esté supeditado de forma directa y sea la mayoría o represente a la mayoría de las violencias. Es decir, que todas las violencias o la mayoría de las que se ejercen surjan por este tipo de desigualdad de oportunidades o por esta opresión que no te permite alcanzar todo tu potencial y que entonces buscas esta vía. Yo creo que también hay muchas otras violencias que no sé si serían ¿cómo decirlo? Pues no sé si serían la mayoría o no, o supondrían un porcentaje alto, que son violencias innecesarias, por decirlo de alguna forma. Es decir, son violencias que no buscan un fin que no podrías encontrar de otra forma, sino que son violencias per se, pues porque incluso se les encuentra gusto o placer, o ya no por psicopatía, sino pues porque sí. No sé, Ujú. no sé qué porcentaje representan o qué opináis vosotros sobre eso, porque a mí me genera dudas, ya te digo. Entiendo que sí que hay una relación directa con esto que hablabais, pero no sé si esto es lo único que hay. Bueno, yo aquí también haría una diferenciación entre lo que es la violencia sistemática y lo que es el concepto de violencia, ¿no? Ahora mismo estamos hablando del concepto de violencia en genérico, Claro. qué es lo que articula la violencia. Pero luego tenemos obviamente casos, en plan, cuando hablamos de identidades oprimidas o de grupos oprimidos, tenemos que hablar de violencia sistemática y esa violencia sí se articula, sí se organiza de una forma
pues muy concreta, ¿no? Le decimos sistemática porque proviene del sistema, es decir, que no es una violencia aleatoria, random, de pues yo tengo un acto individual contigo, es decir, tú, por ejemplo, te puedes hablar ahora, ¿no? Y yo decirte, cállate, Pablo. Y te estoy anulando por completo, ¿no? Pero realmente es porque me ha apetecido a mí en el contexto, ¿no? Se puede siempre contextualizar, Sí. pero es algo que podríamos hacer entre los tres, ¿no? Y yo, cállate, no me interesa tu opinión, por la cara, ¿no? En vez de me interesa, cuéntame un poco más, pues me voy al punto contrario de cállate la boca. Que además que el cállate la boca lo vemos bastante, ¿no? En la sociedad, desgraciadamente. Sí. Entonces eso sería como una violencia random, de yo en plan le encuentro gusto, ¿no? Como tú has dicho, a ponerme por encima de otra persona, o me he levantado con el mal pie y voy hablándole mal a la gente porque en ese momento me apetece. Y otra cosa es una violencia sistemática, que es que la propia palabra te está diciendo de dónde proviene del sistema. Es una violencia que se organiza a nivel sociocultural, económico y filosófico. Es decir, que por eso está tan bien atada. Porque no se trata de que yo te diga, oye, Pablo, cállate, y diga, Pepe, oye, Alexa, no son las formas, o le hablas bien o no te volvemos a invitar al podcast, ¿no? No, no tenemos esos mecanismos porque está totalmente legitimizado y democratizado. Porque literalmente estamos hablando de un pensamiento filosófico. Porque aquí, por ejemplo, me hace mucha gracia cuando la derecha habla de la ideología de género, ¿no? Para hablar del feminismo. Y es como, no, cariño, Ayuso, la ideología de género se llama patriarcado, se llama machismo, se llama androcentrismo, es en lo que vivimos. La teoría que estamos haciendo es reaccionaria a lo que tú estás diciendo, pero justamente clasificar justamente el feminismo como la ideología de género es justamente ver cómo está desistematizada la violencia de género para que cuando hay una respuesta es cuando se le pone el término y no cuando decimos, oye, no, pero si la ideología de género es lo que hemos tenido los últimos 4.500 años, sus roles, sus estereotipos, sus funciones. Entonces también cómo nombramos, ¿no? las cosas. Sí, yo es que ahí es donde creo que hay una línea que es muy difusa, que es esa línea de qué es sistemático o cuándo se determina que algo es sistemático. Veíamos, por ejemplo, el ejemplo del Caranchoa, que es esto que dice de, pues cállate la boca, pues de repente un tío que sí, que le has provocado un poco, pero de repente pues decide dar una bofetada, como que le puede salir de así, pero el ejemplo de las violencias machistas es muy claro porque es sistemático, aunque en muchos casos salga de uno, pero tiene ahí mucha parte de sistemática y de que se ha fomentado y se ha protegido y se ha hecho mucha parte que es sistemática, y creo que eso también va a muchas otras violencias, a violencias de muchísimo tipo, tanto físicas en casos amplios como psicológicas. Entonces, ahí dibujar esa línea entre cuando a una persona hace un acto violento, si lo está haciendo por una motivación propia o porque se ha visto influenciado por el sistema de alguna forma, es bastante complejo en muchos casos, porque claro, la influencia es amplísima y en muchos casos cada vez es más violenta, parece. Yo tengo aquí para relacionarlo con si la violencia es legítima, pero no sé si tú, Pablo, querías comentar algo un poquito de historia de violencia. Claro, yo es que hablando de esta relación de la violencia con el sistema, que podemos hacer esa diferenciación, como decía Ale, de intentar decir, vale, pues hay una violencia a lo mejor que surge per se y que pues está en ámbitos de la vida y que podríamos considerar a lo mejor minoritaria, sobre todo porque no es tan común o no tiene a tantas bases. Y hay otra que ha sido fomentada desde pues hace mucho. Desde toda la vida ha habido siempre sistemas de poder y sistemas de poder político y poder religioso, que son dos tipos de poderes que históricamente se han dado mucho, que alentaban y que amparaban este tipo de violencia. Y nos podemos ir a las leyes de la Iglesia Católica o incluso mucho antes, con lo del derecho del godo, te vas al Código Hammurabi con el ojo por ojo o el diente por diente, que eran códigos éticos que existían y que amparaban directamente la acción ciudadana en ciertos aspectos. Entonces ahí dices, vale, es sistemática la violencia que se ejercía a nivel cotidiano en esos ámbitos y en esas épocas, teniendo en cuenta que existían esas leyes políticas que lo amparaban. Pues claro, se podría considerar sistemática también, ¿no? No sé qué opináis.
Hombre, si tiene, es decir, si está justamente ya incluso metido dentro del Código Penal, es un pensamiento moral, es decir, filosófico, que ya está asentado dentro de la sociedad y además la propia sociedad te lo ampara, yo diría que está normalizado, ¿no? Claro, entonces ahí hay muchas cosas que podemos ponernos a pensar de revisar el Código Penal y decir, aquí hay muchas formas de violencia que pueden llegar a estar amparadas, el que tenemos actualmente, y estamos hablando Claro. del Código Claro, Amor. o sea, por ejemplo, cogiendo el ojo por ojo, que es el ejemplo que todo el mundo ve rápido, y decir, claro, hay un ejercicio de violencia legitimizada. Por ejemplo, bueno, legitimizada y sistemática. Por ejemplo, a día de hoy, las penas de muerte o las cadenas perpetuas, realmente también es lo mismo. Lo que pasa es que a nuestro juicio es la forma de regular que la gente no se vengue por sus propios Ahí medios está. y no sea un descontrol, supuestamente, ¿no? Pero realmente es un código penal que nosotros hemos creado y que no deja de ser violento. Es decir, no se apuesta por una acción no violenta, sino se apuesta siempre por la acción violenta porque es la forma de vengar y que todo el mundo, digamos, se calme y se quede a gusto y calme ese sentimiento de violencia, pero tampoco aprendemos desde pequeño como no, venga, no vamos a ejercer el camino de la violencia, por así decirlo. Vamos a intentar gestionarlo desde otra forma. Vamos a intentar buscar que esa persona se reforme. Vamos a intentar buscar por qué en primera instancia ha cometido ese crimen o eso que sea, ¿no? Y pues, bueno, pues claramente aquí sí hay un ejercicio de violencia sistemática con los códigos penales. Y hablando de paliar los sistemas de violencia, pues eso, es que entiendo que puedan no resultar efectivo, pero yo creo que no pasa solo que no se apueste por ello, sino que no se encuentra realmente y no hay consenso sobre otro tipo de solución. Es verdad que tampoco parece que se esté buscando mucho, pero creo que en algunos aspectos hay podido haber debate, hay intenciones y no se encuentra otro tipo de solución que genere consenso en la sociedad que tenemos ahora, que a lo mejor sería concienciar y educar a la población, ¿no? Total. Bueno, para mí justamente el hecho de que exista la cadena perpetua y la pena de muerte, tía, a mí me da terror. Que el Estado tenga el control sobre la vida, a mí me da terror, básicamente. Biopoder. El biopoder total, terror puro. Entonces, también me parece el ejemplo, ¿no? de que el propio sistema penitenciario no funciona. Entonces, ese vendehumo de no, esto es para reinsertarte dentro de la población, pero luego ven los índices de reinserción tampoco hay una diferenciación del que sale por matar de la cárcel y el que sale por robo, ¿no? Es decir, que también dependiendo del delito te debería de costarte a lo mejor más reinsertarte o menos en la sociedad, pero sin embargo no, tú en el currículo pones que ya has estado en prisión y estás en las mismas, Claro, ¿no? y que no hay una contextualización, ¿eh? Todo el mundo, es decir, es igual de criminal y es igual de persona que ha estado en la cárcel y es convicto y que luego le cuesta encontrar trabajo. Una persona que ha tenido que, yo qué sé, pasar 4 kilos de coca porque lo obligaban y si no asesinaban a su familia o cualquier historia así, o por extrema necesidad, que un rico que ha estado, bueno, un rico de hecho no tendrá problema, pero vamos a poner un narcotraficante que ha estado extorsionando a un montón de personas durante un Sí, sí. montón de años. Es expresidiario y ahí lo lleva. Pero bueno, el poder político no es el único que hemos visto históricamente. Había además antes un poder ligado al militar. Aquí hubiese venido muy bien la aportación del australopiteco, que ya me ha pasado a mí algún que otro apunte. Pero es verdad que, por poner distintos ejemplos, que ya hablaremos también del poder del religioso, como mencionaba, y de la Iglesia Católica, en la época de los árabes, de la ocupación árabe, existía una terminología que a mí me ha resultado muy curiosa a raíz de leer distintos estudios, que, bueno, estaban las profesiones del el almocadén, que se conoce menos, pero que era pues un caudillo, un jefe militar, que era el que llevaba, el que cabalgaba el primero, por decirlo de alguna forma, y iba a las avanzadillas y se le pagaba incluso por ello. Y luego estaba el adalid, que es una palabra que sí que
pues hemos guardado un poco, que era el guía de las milicias locales. Y todo esto se estructuraba normalmente en las fronteras, en la frontera del reino nazarí, ya al final de la época musulmana en la península. Y era muy curioso cómo incluso se trasladó hacia la época cristiana posterior el concepto de hombre frontera, que eran los hombres que por su condición y por su temperamento y por su, básicamente, pues cómo eran, les gustaba la guerra, les gustaba la violencia, y entonces había pueblos que normalmente se generaban en las zonas de las fronteras en las que estaban superpoblados de este tipo de personas para defender los ataques, pero que también en los índices de violencia que tenían dentro de las localidades, pues eran los que más arriba estaban. Precisamente por eso, por la tipología que tenían, ¿no? Y es bastante curioso el concepto de hombre frontera, que yo creo que a día de hoy no podríamos trasladar directamente a frontera geográfica, pero que podría estar en muchos otros lados, con otro tipo de fronteras y otro tipo de líneas rojas, ¿no? Sí, con Gaza e Israel, Palestina y demás, que hoy en día, pues ahí creo que está muy presente. Pero también yo creo que cogiendo eso en la parte militar, una cosa que sí creo que podemos decir de forma segura es que el contacto con la violencia continuo y a un extremo al final te degenera como persona y te lleva a cambiar tu personalidad, te lleva a cambiar todo. Y de hecho, la mayoría de veces es casi imposible dar una marcha atrás. Es Ujú. decir, bueno, por ejemplo, los típicos soldados, ¿no? Que van y cuando vuelven dicen, es que yo no estoy cómodo ahí y prefieren volver otra vez a la guerra porque no saben estar en la sociedad, digamos, civilizada sin guerra, Sí. porque necesitan esa guerra, porque se han acostumbrado a unos picos de adrenalina y de unos picos de violencia y de ansiedad que es que no pueden vivir en una sociedad sin guerra. Es bestial, pero la mella psicológica que deja en muchos casos no se queda ahí e intenta buscar solución. Al final siempre tratas de buscar solución y siempre la ha habido, que es la solución eclesiástica y religiosa, porque se perdonan todos los pecados, que en muchos casos pues se ha establecido como algo sistemático desde que acabó, como decimos, la convivencia musulmana en España, y empieza incluso la expulsión de los judíos, pues todo a principios y mediados del siglo XI y finales. De hecho, creo que es del 1095 o 1098, no sé, la fecha exactamente no la tengo apuntada, en el que existe la declaración del Bolo Dei Papa de Urbano II, en el que se acuña el concepto de la guerra justa. Y entonces ya hay una guerra justa, una guerra que se puede realizar y que da pie y fundamento a luego atrocidades sistemáticas como fueron la Inquisición o otro tipo de instituciones que ejercían una violencia sistemática sobre la población y que tenían una justificación previa, que era, pues esto, el concepto de guerra justa, que creo que ha empapado nuestra cultura en muchísimos aspectos, surgiendo desde la parte de la religión, pero a día de hoy me parece que justificamos todos los tipos de violencia, es casi lo primero que buscamos hacer a la hora de realizarlo, y hay un montón de estratos y categorías con las que justificarlas, que la base Ujú, religiosa es una, pero hay muchas otras, ¿no? ujú. De hecho, con lo que dices de la guerra justa, bueno, podemos traerlo de legitimidad, pero antes quería decir que se me estaba ocurriendo también en la mente una típica actitud o frase de a lo mejor las generaciones de baby boom o antes, Ujú. es decir, generaciones de personas que a día de hoy pues están ya jubilándose, digamos, que muchas veces ven a lo mejor a las generaciones ahora más jóvenes, incluso en la nuestra propia pasa, es decir, incluso en la millennial suele pasar, que a lo mejor vemos generaciones que tienen pues 10 años, 8 años, 9 años, y vemos que aunque siguen siendo violentas, cada vez hay menos violencia, o parece que la tendencia, por lo menos aquí en España y en muchos de los países occidentales, eh, la tendencia es a ir a menos violencia y como que somos más sensibles, digámoslo así, a la violencia, y cómo esas generaciones más mayores muchas veces se quejan, o sea, se quejan de, pues es que en mis tiempos, es que
no sé qué, y realmente es, si tú te lo pones a pensarlo, no, es que en tus tiempos teníais normalizado una cantidad de violencia que, por ejemplo, mm, que para algunas cosas puede estar bien, pero para otras no. Por ejemplo, coger un conejo, yo qué sé, por la calle, o coger un conejo y abrirlo y sacarle, quitarle todo, y la gente como que se pone mucho en la polémica de que ahora se han hecho varios TikTok y demás de chavales que a lo mejor cortar la carne ya le da un reparo y dramatiza un montón. Que por un lado, obviamente, eso es malo porque los dotes de supervivencia lo estamos abandonando, ¿no? O también hay que saber que tú lo que te estás comiendo y que ser consecuente que lo que te estás comiendo es un animal muerto, entonces tienes que ser capaz, digamos, de si te lo comes, también ser capaz de enfrentar el momento de rajarlo, matarlo, Sí, sí. etcétera, etcétera. Pero que por otro lado creo que antiguamente también se desvirtuaba y era, venga, voy a cazar esto y lo abro en canal y venga, y lo despellejo y no sé qué, como algo tan normal y en verdad tenía su condimento muy violento y sobre todo emocional, ¿no? Obviamente físico de estar matando un ser vivo, pero también muy emocional de tú lo estás pasando como si fuese pela pipa. Está muy Hombre, normalizado, sí. también yo creo que hay que entender que el cerebro va normalizando y se va adaptando a los contextos por supervivencia. Es decir, que yo comprendo perfectamente que una persona que en 1914 se fue a la Primera Guerra Mundial, cuando vuelve, es decir, no puede sobrevivir en la guerra con un sistema nervioso que sí funciona dentro de una sociedad tranquila, ¿no? ¿Por Ujú. qué? Porque es que entonces te vas a desmayar Mm. cada 2 tiros. Entonces no eres un soldado funcional. Tu cerebro sabe, y además tu cerebro sabe que ya no es por no ser un soldado funcional, sino que si te desmayas y te quedas en medio del campo de batalla, las probabilidades de que te mueras y que no vuelvas a despertar pueden ser mayores. Es decir, que tu cerebro ahí entra en un estado de supervivencia que, como dice Pepe, Mm. no, cuando vuelve a lo mejor ya es muy tarde, ya no podemos salir de ese estado de supervivencia. Y está claro que el contexto que vivieron nuestros abuelos y nuestros padres en los 50 y en los 60, con todo encima la acentuación de la posguerra y del hambre, ¿no? Sí. Que también es un contexto que te plantea una Mm. situación muy, muy visceral, muy poco. Es decir, que en comparación con tener al Mercadona y no sé cuántas mil calles de productos de alimentación de todos los rincones del mundo, es decir, es un contexto muy, Mm. muy distinto. Y sí, con el tema de, por ejemplo, con los animales, yo entiendo que tengamos que un cazador normalice la caza, que normalice el quitar, sí, el quitarle la piel, tal y cual. Pero y no me parece mal, ¿eh? En plan, porque es que es su contexto y tampoco puede estar vomitando cada 20 minutos cuando ves sangre, ¿no? En plan, que el médico también te raja. Y el médico también tiene que hacer Sí, un es verdad. ejercicio brutal Claro. de decir, estoy rajando en cuerpo, hay sangre, se me puede morir, ¿no? En plan, que también hay muchos contextos muy, muy brutos, ¿no? En ese Mm. sentido. Ahora, que un niño de ahora se comen los nuggets de pollo, pero no quiera cortar el muslito de pollo, yo me cago en ti, la verdad. Como mínimo, si te lo vas a comer, tú tienes que saber de dónde viene, tú tienes que saber. Lo que entonces simplemente no es una protección, Ujú. sino es una desvinculación de dónde vienen los alimentos y de dónde viene la vida, ¿no? Claro, yo creo que esa desvinculación además se da, hablando de la violencia, en muchos aspectos. Esto que decías, Pepe, de que antes estaba como más normalizado y entonces pues pasaba, era como pelar pipas y es verdad que era como pelar pipas, pero tenías ese contacto. Y yo creo Mm. que antes, pues eso, igual, hablando de la época que les tocó vivir a nuestros abuelos o a nuestros bisabuelos y hablando de las guerras, ahí tienes gente muy cercana que ha vivido un contacto, incluso con las propias calles, con una violencia muy grave y creo que ahora el contacto es de otra forma. Por esta desvinculación de que hablamos, ya el contacto no es tanto un contacto directo porque hayas visto un tiroteo, porque hayas matado tú a un conejo para cenar o porque haya pasado algún familiar que haya tenido que ir a una guerra, sino por la normalización que se da en videojuegos, en el medio audiovisual, en muchísimos sitios que yo no sé si estaría o no en contra o a favor, creo que hay un debate también muy gordo, pero creo que ahora Mm. la relación con la violencia en muchos casos no es tan cercana o tan real como lo era antes, aunque la cantidad pueda llegar a ser la misma. Sí, yo creo que tenemos mucho contacto con violencia, pero es más virtual. Y entonces ahí los límites, quizá para el cerebro, es un poco distinto.
Es decir, estamos ante nuevas clases de violencia, Sí. que también se dan mucho desde el anonimato. Ujú. Entonces, ese anonimato, quieras que no, también influye. Ahí está. Yo no sé si quieres, antes de pasar a nuevas clases de violencia y hablar de la época actual, terminar de hablar un poco de los poderes, que creo que traías tú también algo de información sobre la relación de la violencia y el poder, ¿no? Que es esto que venía ya hablando de la religión y los poderes políticos antes de llegar a las épocas contemporáneas, pero que bueno, que a día de hoy Ujú, seguimos viendo, ¿no? Mucha relación entre la violencia y el poder. ujú. Sí, de hecho, vamos a hablar ya de legitimidad, y es que legítimo o no. Y entonces yo traigo de Max Weber, que es un sociólogo y economista alemán, Ujú. de un libro que Ah, sacó que se llama El monopolio de la violencia, es decir, que ya te está indicando un poco de qué tinte va. ya sabes de qué pie cojea. Sí, exacto. Y que, bueno, pues habla un poco, o sea, en el monopolio de la violencia se hablan como de las expresiones de la violencia, de la fuerza, de la coerción, sobre todo a la hora de definir el Estado, que lo define como aquella comunidad humana que dentro de un determinado territorio reclama para sí el monopolio de la violencia física legítima. Y también en otro texto suyo menciona que porque lo específico de la actualidad es que a las demás asociaciones o personas individuales solo se le concede el derecho de la coacción física en la medida en que el Estado lo permite. Este se considera pues como fuente única del derecho de coacción. Es decir, aquí te está diciendo que el Estado es el organismo que, digamos, gestiona la legitimidad de la violencia, que es lo que estábamos hablando antes sobre el Código Penal, sobre todas estas Ujú. cosas. Es decir, le hemos otorgado un poder gigantesco al Estado que dice, esto es violencia, esto no es violencia. Es que eso es un Con paso lo más que- que lo que hablábamos antes, porque antes estábamos hablando de, vale, te doy este código, esto es una violencia que tú puedes ejercer. No hemos llegado solo a eso, sino que ahora no solo te voy a decir que esta la puedes ejercer, sino te voy a decir que esta no, y esta sí y esta no, y ya te las voy a limitar todas, de forma que ya solo Ujú. ejerces violencias que estén bajo mi control, o bajo mi tutela, ¿no? Sí, y además que justamente el concepto de Estado está totalmente relacionado con el concepto de territorio y de frontera, ¿no? En plan, porque justamente lo que decía la definición es el poder sobre, bueno, sobre la población, ¿no? Que vive en tu territorio, por supuesto. Pero tenemos casos que me parecen flipantes. Yo, por ejemplo, cuando uno va a ser juzgado con el Código Penal de un país, pero pertenece a otro país y entonces se va a su país de origen porque allí no se puede condenar, ¿no? Y empezamos ya un poco con la burocracia de extradición, devuélvemelo, el país diciendo una leche, te voy a devolver yo a nadie. Mm. Entonces tú dices, pues claro, justamente lo que estamos diciendo es que si te vas de ese territorio, hay otro Estado que te puede proteger en otro territorio porque su entendimiento de la violencia y el poder pues es distinta. Claro. De hecho, yendo más a hondo, según Xavier Cretier, que es otro politólogo francés, dice que los actores del Estado incluso suelen evitar el empleo de la palabra violencia y prefieren reemplazarla por fuerza o coerción, Claro, que son políticamente más neutras. Claro, las claro, fuerzas del Estado, por evidentemente. favor. Pero eso Entonces, es, o sea, la nomenclatura, eso ya pues, estaba con Orwell y el Ministerio de la Paz y los Ministerios de Defensa, no hay otro tipo de cosas. Ya se hablaba, mencionaba antes con los religiosos y nos he contado, por ejemplo, el caso de cuando esto de la declaración de la guerra justa, también existía el concepto de la tregua de Dios. Porque, claro, tú haces una guerra, pero el domingo hay que santificarlo y no puedes pelear el domingo. Y que yo me lo imagino como a Gila, llamando: oye, a ver, mañana, ¿a qué hora quería empezar la guerra? A las 7. Es que salimos a las 12 de misa. Si podemos empezar a las 2, la nomenclatura y todo eso ha estado ahí siempre y es bastante, o sea, lleva bastante a la broma porque joder, es que te tienes que reír el cómo busca la triquiñuela psicológica para, pues eso, para engañarnos. Que el ujú, otro día hablábamos en un debate en una de estas formaciones con jóvenes de 16 17 años sobre cómo interpretamos las cosas que nos llegan desde la publicidad, desde los medios, y estamos hablando sobre todo de medio ambiente y demás, y él dicen, es que, claro, sí, como consumidores podemos hacer algo, pero es que nos engañan y, claro, y te hacen comprar estas cosas y tal, y surgía la pregunta de otro chico de, bueno,
pero si nosotros ya estamos aquí debatiendo y sabemos que nos engañan, ¿por qué no podemos hacer algo para evitarlo, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Sabemos que nos están condicionando en ese aspecto y no hay reacción, ¿no? Ujú. De hecho, ya traigo la última cosa que retomo otra vez de Johan Galtung, que es el que decía la definición de violencia, que habla sobre la deslegitimización de la violencia. Y dice que la deslegitimización de la violencia es tal que a la hora de cuestionar ciertas prácticas sociales como la exclusión y la explotación, ya no solo desde el Estado, sino desde ciertos sectores de la sociedad, estas terminan denotándose como violencia estructural y no como violencia. Es decir, que, que le tenemos tanto reparo a decir las verdades de que el Estado es bueno, uno de los actores principales de la violencia y de todas las violencias, de todas las guerras, o sea, de muchísimas cosas, que le ponemos apellidos para decir, no, esto es violencia estructural. Y aquí, con lo de violencia estructural, también está la crítica a la violencia sistemática. Es decir, ¿por qué le tenemos que... O sea, entiendo la diferenciación y tiene sentido en parte diferenciarla, pero por otro lado, también puede que eso esté legitimizando el que como es violencia estructural, violencia sistémica, pues lo que tú estabas diciendo, ¿no, Pablo? Que, no es que no podemos hacer nada. Es que es violencia estructural. No, es que es violencia sistemática. Como que le da mucho poder a esa clase de violencia para que no, para que, bueno, pues que como está esto aquí, es una pena, esto es así y punto. ¿Sabes? Como los policías, pues los policías antidisturbios tienen que saltarle un ojo con la goma de plástico cada vez que hay una manifestación, es que así, ¿qué le vamos a hacer? Y lo mismo que ¿No? hablamos con el sistema penitenciario, ¿no? Porque no se buscan soluciones, ¿no? Es que esto, ¿y qué haces si no? Es que, ¿y qué haces si no? Y lo dejas por ahí suelto. Bueno, Claro, no. pero yo no le veo tanto el problema a los apellidos que le pongamos a la violencia, sino a la actitud, ¿no? Prefiero que esa actitud de, esto es así, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Es demasiado grande, es demasiado poderoso, no tenemos herramientas, no tenemos mecanismos. Bueno, pero ¿eso qué más da? ¿Qué apellido le pongamos? ¿Qué tiene que ver la dificultad para tumbar ese tipo de violencia con el nombre que le pongamos a la violencia? Está claro que si es sistemática nos va a costar muchísimo, porque literalmente es el Estado. Es decir, la democratización de la violencia en las democracias es brutal, ¿no? En plan, como el único mecanismo que tenemos, por ejemplo, los obreros, ¿no? Es ponerte en huelga, pero las huelgas tienen que tener su permiso. Es decir, que el Estado ya te está dando permiso para que tú te quejes en contra de él. Aquí ya algo huele raro, ¿no? Está claro que si no tendríamos otros mecanismos, pero lo que hemos hecho simplemente es democratizar lo que antiguamente pues eran luchas armadas y luchas violentas y se conseguían derechos laborales con esas luchas, que también era una respuesta a que el poder que tenía el empresario con sus trabajadores también era violento física y emocionalmente, y que no únicamente hablamos de violencia por estar explotado, ¿no? Porque tu tiempo y lo que cobras tal igual, no, que es que la violencia física o vienes mañana a trabajar, no te pones en huelga porque sé dónde vive tu familia, eso estaba a la orden del día. Entonces, obviamente, pues las respuestas de los obreros tenían que estar en la misma contundencia, ¿no? Ahora se ha democratizado todo y pues nada, te explotan legalmente y tú le pides permiso a la policía y ellos te escoltan en tus 2 kilómetros de andar. Súper. Es literal. ¿Creéis que en ese sentido hemos perdido capacidades y poderes la población de a pie con respecto al Estado? Es decir, ¿creéis que hemos perdido, que a lo mejor hace 50 años teníamos muchas más capacidades para utilizar la violencia que nos están diciendo que no es válida para reclamar lo que sí está en nuestro haber? ¿O que esa democratización ha servido para vivir más cómodo, no tener que violentarnos y igualmente poder conseguir ciertas cosas? La cosa es la desnaturalización que hablábamos antes. Yo creo que hay una desconexión también con los procesos políticos. Antes estaba mucho más al alcance conseguir esas cosas porque estaba mucho más en la intención. Y aquí juega mucho el papel de
que nosotros asumamos esa actitud que decías, Ale, que es nefasta, que es asumir que no puedes hacer nada. Bueno, es que esta violencia ya está así. Claro, los nombres no son malos y está bien determinarlos porque además nos permite tener estas conversaciones y esa actitud es lo que hace que no nos podamos enfrentar a ellos. Y a mí me parece que eso sí que es lo que ha evolucionado. Con la pregunta que decías, Pepe, creo que ahora es cuando hay mucho más sentimiento pues de inutilidad de cada acción que se pueda hacer y hay menos ideas también pues, creativas. Creo que el Estado siempre ha encontrado sus formas de represión, ahora tiene estas y en otras épocas ha tenido otras y aún así ha habido revoluciones y ahora está democratizada esa huelga y tienes que pedir permiso y tal, bueno, pues también las puedes hacer sin pedir permiso y hacer otro tipo de cosas, no sé, es decir, creo que, claro, Sí. ese tipo de revolución siempre ha estado presente en contra de las formas que te pueda ofrecer el Estado, que a veces han sido más, a veces han sido menos, a veces han sido más accesibles y a veces han sido un poco más accesibles, nunca mucho. Entonces, creo que lo que ha evolucionado sobre todo es la dejadez social y el tedio en general que se ha dejado en la clase política, porque además tiene sentido. En muchos casos, si no es por monarquías o por heredar cierta responsabilidad, es por clases y élites políticas. Entonces, como que hay una desconexión brutal. Sí, además también yo creo que hay que, comparando cómo a lo mejor vivían la política hace 100 años en comparación con ahora, yo siento que hay una deshumanización de lo que, es decir, ahora mismo hablamos del Estado como un ente, ¿no? En plan, que sabemos que son muchísimas personas trabajando, ¿no? En plan, que es como algo muy grande a la cual tú no le puedes poner un nombre y un apellido. Creo que antes el concepto de comunidad generaba también, es decir, el conocer, el convivir con las personas, que obviamente no había tantas macro poblaciones como tenemos ahora, obviamente hay una causa, ¿no? del por qué se está modificando. Pero siento que cuanto más gente somos y más globalizados estamos, menos humanizados estamos. Entonces, claro, antes era a lo mejor, digo yo, desde una intuición más sencillo involucrarte porque tú sabías, en plan, cuando te tienes que enfrentar, por ejemplo, a algún proceso burocrático, tú sabías quién era el del concejal de no sé qué porque vive en la calle de al lado de tu abuela, el de no sé quién, es decir, como que tú sí te sientes parte de la comunidad y a lo mejor sientes que tienes más herramientas para poder llegar a solucionar lo que te ocurre, ¿no? Ya luego si se soluciona o no, ya es otra movida, hablo simplemente del sentir. Ahora mismo tengo que hacer un trámite burocrático y seguramente lo haga telemático, yo no sé si hay una persona detrás leyéndome, ¿sabes? En plan, es como que de repente todo empieza a salirse mucho de lo que es la vida y de lo que es la sociabilización y qué es la política si no es la vida, ¿no? Si no es lo personal. La política no es únicamente lo económico, Claro. como nos están vendiendo todo el rato en la tele. La política es la forma de organizar la vida. ¿Y cómo podemos organizar la vida si estamos hablando todo el rato con máquinas y con... Es decir, como que me parece un poco el proceso contradictorio, ¿no? Me parece normal que hayamos llegado al punto de deshumanización por completo porque te habla un bot Tal cuando te cual. habla Movistar o cuando te habla Santander, ¿no? O cuando te habla el ayuntamiento de tu pueblo, sí, yo ahí estoy muy de acuerdo y lo que pasa es que no dejo de pensar en que no es el único factor, ¿no? Como que sí, estados y armonización se da y se da en grandes urbes, pero bueno, también hay mucha gente que vive en el medio rural y yo, pues eso, hace poco hemos tenido la suerte de participar, he tenido la suerte de participar en un proyecto Erasmus en el que íbamos a zonas rurales de la provincia de Ávila en España con personas extranjeras y demás a hacer una serie de actividades allí y a la hora de estar en contacto con los alcaldes de los pueblos para incluirnos en el programa de fiestas y demás, los jóvenes del propio pueblo conocían al alcalde y sabían quién era y conocen al concejal, pero no generan esa conexión y formaba parte de las conversaciones diarias que nosotros teníamos con ellos y algunos pues han hecho el curso de monitores y le hablamos de asociacionismo y de decir, oye, ir a proponerle cosas a vuestro alcalde, al concejal de juventud y tiempo libre porque no saben qué hacer, no son jóvenes y no saben lo que queréis y entonces si vosotros le proponéis directamente y en muchos casos, aun teniéndolos cerca, ese contacto no se da y sabiendo quiénes son y viéndolos en el bar y no se da no solo porque haya dejadez o tedio y los chavales no quieran organizarse,
porque hay otros casos en los que se organizan en peñas y las peñas hacen un montón de cosas y en muchos casos al margen de los ayuntamientos y de las diputaciones. Entonces, no sé, es bastante gracioso cómo existe esa separación en muchos casos del mundo asociativo y empresarial tirando hacia lo privado sin apoyarse en lo público, que no deja de ser una herramienta, y que en muchos casos yo, que cada vez me dedico más a esto, encuentro manos abiertas diciendo, pues menos mal que viene alguien a proponernos hacer algo, porque no sabía qué hacer con este dinero. Joder, pues a lo mejor hace falta que nos sintamos nosotros también responsables de la gestión de todo ese dinero, proponiendo proyectos a la administración pública en muchos casos, ¿no? Hombre, yo creo que llevar ese concepto incluso más amplio, ¿no? De que es que nos tenemos que involucrar en lo que nos afecta, ¿no? Por lo tanto, lo político tiene que ser totalmente indispensable porque afecta a todos los aspectos de la vida. Entonces, sí, hace falta, por supuesto, sí, ahora mismo la peña está en otra movida. Yo creo que retomando lo de violencia, creo que una de las claves quizás de la sociedad es que no estamos en contacto con esa violencia natural, ¿sabes? Que estamos desvinculados también. O sea, estábamos criticando mucho la violencia antes, ¿no? Y algunos aspectos, pero creo que quizás el convivir día a día con un sistema o unas ciertas de condiciones más precarias en cuanto a la violencia, también te hace a ti estar en un estado como de supervivencia, por así decirlo, de violencia, que te anima a arriesgarte más. Es decir, quizás, ¿por qué no se hacen manifestaciones? Volviendo a las manifestaciones, ¿por qué no se hacen fuera de los permisos y demás? Porque es muy cómodo meter los permisos y tú sabes que tú haces tu manifestación, sentirte más o menos a gusto de que tú has protestado, que luego no han quedado en nada, pero pues bueno, tú has cumplido y has cumplido con todo, todos los permisos en regla, todo perfecto, tú llegas a tu casa y genial, y ya has hecho tu parte y nadie te mete en la cárcel ni tienes que complicarte la cabeza con ningún tema criminal ni nada por el estilo. ¿Qué pasa? Salirte de esos permisos es muy complicado porque encima, como ya hay muy poca gente, te van a perseguir. Es decir, si te sales fuera de algo que no está permitido, te van a perseguir, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muy poca gente que quiera arriesgarse ya a día de hoy de eso, porque Creo que también hay un doble castigo, ¿no? En plan, si te estoy dando una forma, una medida burocrática para luchar, ¿por qué te sales y me haces otra cosa, ¿no? En plan, si yo te estoy dando la solución, ¿por qué me generas otro problema más? Y que también hay un doble rasero de, ¿pero por qué no has pedido el papelito, chiquillo? Es como, bueno, porque claro, no teníamos la misma finalidad, pedirlo que no pedirlo, ¿no? claro, sí, también. O sea, que ahí juntan muchas cosas, pero que también como forma de pensarlo, creo que una de las cosas que nos hace no estar más activos en general, sobre todo a la sociedad y cada vez más a las generaciones jóvenes, es quizás esa comodidad. Aunque bueno, también es verdad que ha habido ya sobre todo a partir de nuestra generación y sobre todo en la generación Z y en la generación que está por venir, la alfa, bueno, está por venir, que ya es la alfa nativa y demás, creo que están encontrando otros canales para protestar, para pedir las cosas que quieren y también de ejercer esa violencia. Y, por ejemplo, lo de Greta Thunberg es la referencia, ¿no? Ahí, que han conseguido avances y ha sido de una forma violenta, entre comillas, pero no violenta a lo mejor desde el punto de vista que estamos acostumbrados. Yo creo que ha cambiado mucho eso, pero a nivel estratosférico, y que esa violencia a día de hoy no se ejerce de la misma forma y no encuentran esas vías. Sí que coincido totalmente con esa comodidad, por decirlo de alguna forma, aunque es verdad que se puede desarrollar de muchas formas. Y volviendo un poco a cositas así que hablábamos, pues yo no sé si esa comodidad viene, pues lo típico, ¿no? Que se menciona, la normalización de la violencia por parte de los videojuegos o de típicas actitudes. Incluso veíamos con el vídeo del fútbol, la normalización de la violencia con vídeos o sea, con actitudes continuas en las que se tienen, pues eso, actos de violencia, y de forma que casi siempre se encuentra una única vía. Y parece absurdo decirlo, pero a lo mejor hay que ejercer la violencia también de una forma más creativa y no siempre encontrar la misma vía de violencia, porque en muchas pasa que está democratizado, como ya hablábamos, o que existe ya una comodidad o una asunción de ciertos tipos. Y joder, pues en caso de tener que utilizar una violencia, que tampoco es que
yo esté súper a favor de utilizar la violencia y creo que estaría en contra en la mayoría de las ocasiones. Me parece que en caso de usarla no se piensa de una forma amplia y se caen muchos errores y creo que, no sé, si coincidís, puede estar muy influenciado por esta normalización y esta cultura de la violencia que creo que existe un poco en la actualidad. No sé si no creéis a lo mejor que la actualidad sea más violenta o tenga más cultura de la violencia que antes. Más que, yo no te sabría decir, la verdad, sí, más que antes me parece como muy complejo porque también el hecho de, a veces desde la mirada actual, intentamos hacer una lectura de lo anterior y creo que a veces caemos en errores. Por ejemplo, estamos diciendo, no, había más violencia cuando había guerra, ¿no? Bueno, ahora mismo hay guerra, ¿no? Solo que no estamos nosotros Claro. en la movida esa, ¿no? Pero como que el mecanismo de la guerra para invadir otro territorio y utilizar el control y el poder sigue estando a la orden del día, que parece que esto ya se ha acabado, pero no, desgraciadamente. Es más violento, es decir, para un cerebro de 1910 era más violento ver esas imágenes que actualmente verte 400 millones de horas de películas de ciencia ficción violentas, hiperrealistas además, porque se puede hacer violencia sin que sea hiperrealismo y el cerebro entiende perfectamente que es un acto violento, pero no ataca tanto al cerebro, ¿no? Por ejemplo, tú ves las pelis de Tarantino, por ejemplo, ¿no? Y dices, ay, es que la sangre es falsa, ¿no? Si es que esto está hecho queriendo. Es que la estética violenta de Tarantino no es hiperrealista, no está Claro. buscando eso. La lectura es otra. Entonces dices, vale, pues se puede hacer de muchas formas. Tú puedes hablar de violencia y generar estética sobre, bueno, y arte sobre la violencia y no tener que hacer únicamente eso, ¿no? El hiperrealismo de que los sesos que se llevó durante mucho tiempo, pero porque era otra movida también de efectos especiales, de a ver quién conseguía el efecto mejor, que no tenía estaba muy desvinculado de, oye, esto estará bien hacerlo, o el espectador, ¿qué le ocurrirá cuando lo vea? Ese no era el debate era, tenemos unos medios y queremos hacer lo mejor posible. Entonces el hiperrealismo siempre ha sido pues como el objetivo, ¿no? Y ya luego siempre se modifica. Porque Claro. en todas estéticas, después de haber conseguido el hiperrealismo, decimos qué tontería calcar la realidad. Si podemos generar nuevas realidades, nuevas formas, ¿no? Y por ejemplo, en el arte entran las vanguardias. Después de un largo recorrido de a ver quién te pinta el huevo frito perfecto, con su aceite hirviendo, llegan las vanguardias y dicen, es que no nos interesa tanto representar el aceite hirviendo, a lo mejor nos interesa Claro. representar la sensación emocional que genera el olor de un huevo frito que a ti te Sí, recuerda a sí. tu madre, ¿no? Por el chico. Entra en otras reflexiones y buscan otras cosas. Entonces yo creo que el cerebro se va acostumbrando y que no creo que el de 1920 sufriera más violencia de lo que estamos sufriendo nosotras. Si tú comparas, por ejemplo, una mujer de 1500 y una mujer actual, yo creo, porque no tengo ni puta idea, pero creo que sí vive la violencia de la misma forma. Y me preocupa muchísimo, por ejemplo, a nivel neurocientífico, qué ocurre en el cerebro con todo lo audiovisual, porque lo que sí podemos cuantificar es la cantidad de imágenes que ha visto una persona de 1920 y la que ha visto una persona como nosotros del 95. Y es que el largometraje de imágenes no tiene comparación. Ahí es La cantidad de donde... realidades a las que hemos estado expuestas, la cantidad de historias que hemos vivido gracias al cine, a las novelas, no a todo, ¿no? Pero hostia, lo audiovisual tiene un impacto directo y no tenemos todavía, no tenemos suficientes estudios porque no ha pasado el suficiente tiempo, porque las generaciones que hemos crecido con lo audiovisual a la orden del día, no de ir al cine un sábado por la tarde o un sábado cada 2 meses porque había dinero, sino tener un móvil y tener acceso a todo el contenido de imágenes que te puede, y además a nivel global, ¿no? A saber en 50 años qué estudios aparecen de qué nos ha ocurrido a nosotros en el cerebro, porque es que hemos ido a toda hostia. Claro, ahí es ver dónde está el balance ese, lo que decíamos antes, de antes sí estabas más cercano y a lo mejor esa cercanía te daba una normalización mayor, pero ahora claro, no estás más cercano, pero sí que tienes una cantidad mayor. Y ahí ese balance, pues igual, faltan estudios un poco para llegar a conocerlo, pero bueno, yo pongo sobre la mesa para este debate de cómo ha cambiado la percepción social sobre la violencia, no tanto hablando del audiovisual, pero bueno, en un artículo... Mercedes Comellas hablaba en un artículo de la muerte de la épica, o sea, de la muerte de la épica a la muerte de la historia, literatura y violencia, hablaba de un poco la evolución de la violencia en la literatura, sobre todo, y decía que básicamente
la violencia es uno de los argumentos más poderosos de la tradición literaria desde la Ilíada, y que incluso empieza con la Biblia y va pasando hasta el Cantar de Mío Cid, por la Edad Media, con la Edad Moderna, con el Siglo de Oro español, y bueno, va pasando en el estudio por distintas etapas, y llega un momento en el romanticismo que ya se sublima con el sufrimiento del individuo. Bueno, hay un estudio bastante interesante que hace Mercedes, que sí que termina con la época contemporánea, haciendo un estudio de ciertos defensores de la violencia, como en la literatura, como podía ser Sartre, el filósofo, para quien la violencia es fundamental, y otros que la mencionan también como proceso social necesario en muchos casos. Y llegaba a la conclusión, Mercedes Comellas, como decía, al final de este artículo, que en la actualidad nunca ha habido más literatura violenta en comparación con otra época, enumerando pues eso, una serie de autores que a su juicio escriben novelas en las que lo que se da es la violencia por la violencia. Estamos hablando no de esa violencia sistemática, sino que en la actualidad se da una sociedad en la que hay un proceso de la violencia por la violencia. Y este artículo complementaba yo cuando estaba leyendo con otro que leí de Jesús García Martínez, que hablaba de violencias sociales en el siglo XXI y hablaba de procesos de globalización, de construcción de identidades, el reflejo del otro y la sociedad del yo. Y entonces hacía un análisis de la sociedad actual, hablando de esto de la violencia por la violencia que decía Mercedes Comellas, y que destacaba que ahora sí que hay más violencia en la literatura. Jesús García Martínez hablaba de que actualmente el derecho de la libertad individual prevalece por encima de las libertades del conjunto social, y que esto hace que las relaciones entre personas, como ya hablábamos lo del bot y demás, pues incluso ya no solo por la tecnología, sino porque la sociedad actual prevalece esa libertad individual a la colectiva, la relación entre personas se restringe a lo mercantil, al intercambio de mercancías y servicios, lo que conlleva a una soledad que genera sensación de angustia, y que muchas veces, partiendo de esa base, encuentra su vía de solución en la violencia, en una violencia que es interpersonal, en la que está pues la violencia de género, el acoso escolar, abusos a menores, un sinfín de violencias que las estadísticas se reflejan, vamos, y que entonces sí que nos puede hacer pensar que actualmente hay una violencia ahí surgida por el tipo de sociedad que estamos construyendo, ¿no? Con esa angustia y con esa prevalecencia de las libertades individuales, la sociedad del yo, que llamaba Jesús Martínez. No sé qué pensáis con esto que pongo en la mesa. Yo creo o sea, yo no creo que estoy más en la opinión que decía antes Alejandra, de que creo que la violencia al final, de una forma u otra, va siendo igual y de la misma forma que lo que comentábamos antes de los animales o de un cazador, cualquier cosa, te llegas a normalizar y te desvinculas de eso. Yo creo que a día de hoy a nosotros nos pasa eso con las películas, con los videojuegos, es decir, que sí, que consumimos muchísima violencia, pero porque ya nuestro cerebro dice, bueno, esta violencia no me genera ningún tipo de sentimiento emocional relacionado con la violencia, porque yo sé que esto no es real, ¿sabes? Como que tu cerebro es consciente de eso, de alguna forma, o eso creo yo. Yo es que creo ahí que lo que es consciente del cerebro únicamente es tu corteza prefrontal, que es la que articula el argumento de, vale, esto es ficción. Mira, cuando nos sentamos en un patio de butaca o vemos una película, hay obviamente un mecanismo en el cerebro que es que tú haces un trato con lo que está ocurriendo, que tú dices, esto es ficción, porque si no estaríamos todos muy locos sentándonos en patios de butaca a ver teatro, obras de teatro, y que cuando haya un asesinato fuera real, ¿no? ¿Quién no se levantaría? Tú imagínate que te planteas eso y nadie se levanta y nadie no, tú aceptas, hay un convenio en el que dicen, vale, entro en el convenio de la ficción, pero eso lo hace tu corteza prefrontal. Cuando tú en tu cerebro está expuesto a esas imágenes, el resto de tu cerebro no está comprendiendo que eso no es real. Pero todos sabemos que ese proceso, aunque llegue por ahí y tú hagas el trato de que es una ficción, atraviesa, porque si no, no te asustarías cuando hubiese un susto en una película de miedo, o llorarías con una de pena porque tienes un mecanismo de empatización al máximo, y en ese proceso, por mucho de que racionalices y digas, si es que es de mentira, pues estás llorando a moco tendido. Entonces, eso
que sabemos de sobra que sí que atraviesa en otros aspectos, seguramente en este también, que no sabemos todavía cuál y en qué medida es muy probable, pero ostras, yo creo que atravesar y que generar influencia la tiene. Yo creo que también, totalmente, vamos. Por ejemplo, cuando has hablado, en plan, dentro de la literatura, efectivamente, la violencia es uno de los conflictos más usados. Pero es muy curioso, por ejemplo, que en el teatro griego, eh, que justamente, ¿no? Las tragedias griegas que son hay hechos muy violentos dentro de esas Sí, sí. historias, pero sin embargo, cuando tú te las lees, y bueno, lees o estudias las investigaciones que se han hecho sobre cómo se representaba ese tipo de historias, los actos violentos nunca se hacían delante del público. Cuando Edipo Rey se saca los ojos, lo hace fuera de público, es decir, simplemente se da a entender que se ha sacado los ojos y cuando vuelve a aparecer en escena, pues tiene su bendica, sus cosas, ¿no? En plan, para representar. Pero los actos violentos no se hacían dentro. Hay un cambio cuando llegan los romanos, colorizan todo, se llevan el teatro y a esa gente ya ahí cambia por completo el tema de la violencia, esa gente disfrutaba de la sangre a tope y en vez de hacerlo todo fuera de escena, al revés, te cogían esclavos y te los mataban en directo porque había que matar, ahí no había convenio, ¿eh? Ahí esto no era ficción. Lo que hacían fuera de escena era la intrahistoria. Dice, este va a morir, ¿por qué? No sé, tú mira. Tú mátalo. Yo sí que iba a decir que es verdad que, por ejemplo, cuando con los temas de las imágenes de violencia, hay una diferencia entre, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, cuando todas las imágenes que eran, o sea, sí, había cosas de edificios destruidos y demás, pero no había imágenes de gente matando, gente muriendo. Y sobre todo porque también es que era en blanco y negro y eran más tipos reportajes. Y también eran muy propagandísticos, ¿no? Sin embargo, llega la guerra de Vietnam y de repente, uno, con el color y dos, los reporteros están directamente allí grabando todo y empiezan a grabar literalmente violencia, o sea, desastres que estaban ocurriendo en la realidad. La guerra, vamos, Exacto. ponemos una cámara y que pase lo que pase. Y por primera vez llegan a todo el mundo, pero sobre todo, obviamente, a Estados Unidos, imágenes de la guerra de verdad. ¿Qué pasa? Que cuando se empieza a formar todo el movimiento hippie, cuando se empieza a formar todo el antiguerra, bueno, como el pacifismo más duro o la etapa de pacifismo más grande que ha habido, así como movimiento político y social. Que me ha hecho mucha gracia el pacifismo más duro. Me imaginaba unos heavy hippies, ¿sabes? Cantando ahí... ¡Paz para todos mis hermanos! Pues sí, que se empieza a generar todo eso y de hecho el movimiento es tan grande que a Estados Unidos le genera un montón de... Bueno, a Estados Unidos como Estado, ¿no? Le genera un montón de problemas, todos los movimientos sociales que surgen a raíz de eso, hasta tal punto que empiezan a manipular, a cancelar un montón... O sea, como que Estados Unidos al principio estaba diciendo, sí, todas las imágenes, todas las echamos. Y ya a finales de la guerra de Vietnam ya no se echan apenas imágenes de la guerra. Entonces, al final, sí, ¿qué pasa? Que yo creo que eso a día de hoy no pasa. Es decir, estamos hartos de ver, yéndolo a la actualidad, imágenes de guerra de Ucrania, que quizás en Ucrania a nivel mediático no están apareciendo, no están apareciendo tanto y quizás ahí podríamos estar hablando de que, como son blancos, sí que nos impactan y por eso no la ponen. O sea que ahí podríamos hablar incluso de un racismo muy heavy a nivel mediático, ¿no? Pero sin embargo, las de Gaza, las de Palestina, sí que aparecen. O yo no sé si os acordáis de la imagen que apareció hace 4 o 5 años de un niño sirio el niño en la playa. Sí. Y que esa imagen fue como que la gente, ¡buah! Como que reventó a todo el mundo y sí que impactó muchísimo. Pero, sin embargo, hay muchísimas imágenes que vemos constantemente relacionadas y que, vamos, de hecho, me acuerdo hace poco con el tema de Palestina que estaban enviando los paquetes estos de ayuda y cómo se veían gente que se tiraba en el mar y cómo se estaban muriendo y lo estaban grabando y la gente como si estuviesen viendo, o sea, como que no estaba generando esa controversia, o al menos yo no estaba viendo a nivel público que estuviese generando esa controversia tan grande. Se mencionaba, pero no era, ostras, mira lo que está pasando, vaya tela, vamos a movilizarnos, que por ejemplo con la guerra de Ucrania sí ha pasado y volvemos a lo mismo. Quizás ahí porque somos meramente racistas.
Esas imágenes Nos afecta. Cuando eran durísimas. notamos que sí nos afecta a nosotros, pues sí que... Ujú. Yo es que no sé dónde está el criterio. Es que esas imágenes eran durísimas y es verdad que no han generado tanto revuelo y hay muchísimas. A mí me cuesta muchas veces ver dónde está el criterio para que una imagen realmente forme ese revuelo social, ¿no? Y diga, ¡buah! Esto ha generado un impacto, ¿no? De una forma u otra, como podemos coincidir que fue esta imagen de la playa cuando una de las muchas épocas del conflicto sirio pues llegaba a nuestros noticiarios diarios, ¿no? Eh, Creo que hay otras muchas que no han generado ese impacto y que eso, pues no sé si el conflicto, o sea, el criterio es por el tipo de conflicto racial, por los intereses, por los agentes implicados. Muchas ocasiones me da la sensación de que es simplemente por la estética de la propia imagen, que haya ahí un equipo de marketing que diga es dura, pero no, tiene buena calidad, tiene un color, la camiseta es roja, queda espectacular esto en primera plana. O sea, me genera hasta una sensación de no sé, de encontrarme mal conmigo mismo simplemente diciéndolo, no te digo más. Que eso pueda llegar a ser No, ese pero criterio, eso es ¿sabes? totalmente cierto, ¿eh? En plan, tenemos, por ejemplo, a la fotografía como un medio realista, ¿no? De la representación. Una leche. En la fotografía hay la misma composición que en un cuadro al óleo. Porque hay una persona detrás que quiere generar un encuadre, y me da igual si es en papel, en folio, en digital, ¿sabes? En plan, obviamente, eso tiene una estética muy, desgraciadamente también, porque es muy cruel decirlo, ¿no? Pero por supuesto, eso no es una foto aleatoria. No, Incluso el no, periodismo de guerra no son fotos aleatorias. por eso te digo, no solo no es aleatoria, sino que creo que es de las cosas que más influye en que se genere ese impacto social, en el que haya una concienciación sobre tal y da una rabia decir, joder, es que tenemos hasta criterio estético para que nos importe un conflicto mundial, ¿sabes? No, es que ¿cómo me va a importar la guerra en Yemen si las fotos que venían eran malísimas? Sí, sí. O sea, que yo estaba borroso, Yo no se flipo. veía nada. Claro. Yo no veía la cara del niño muerto. ¿Cómo empatizo con el niño muerto si no lo veo, no? Bueno, sí, es brutal. Vaya tela, Pero tío. también, bueno, también ser consciente de que esas imágenes nos llegan por medios de producir, de lo audiovisual y del periodismo, y eso también tiene un control estatal y unos intereses económicos y políticos detrás. Es decir, que seamos conscientes del código, desde donde nos llega. Desde Y que luego. está claro que seguramente tengan hasta pensado qué noticias te voy a poner antes y qué noticias te voy a poner después, para que tenga un poquito más de si te los quiero acolchar entre dos cojincitos o si hoy el telediario va a ser catastrófico, el mundo es una mierda, se va todo abajo. Eso es. Sí, desde luego. Si no, te lo cuelan así como en una esquinita y en otro orden de cosas. Esta tarde ha aparecido un perro que estaban buscando los bomberos. Gracias, Toby, por volver, ¿sabes? Y de repente dices, ¿qué estás contándome? Sí, sí. Pues yo creo que con esto, así, con este silencio además que hemos hecho todos hacia atrás, cogiendo aire de, ¡fuah! Yo me voy con un montón de temas para pensar a casa, ¿eh? Porque es que será o no será más violenta la sociedad actual. ¿Tengo o no tengo ganas yo de ejercer violencia? ¿Estoy o no estoy a favor de la violencia? No sé. Yo la os lo verdad dejo ahí. que tengo ganas de comerme una fabada, la verdad. Ahora mismo. No me ha removido mucho, o sea, me ha removido, pero me ha removido más la cabeza más que el estómago. Yo Ole. tengo que comer, la verdad. Que me quedo sin comer. Pero ¿y serías capaz de matar al cerdo que vas a echar del chorizo y de la morcilla a la fabada? Me costaría, pero lo haría. O sea, creo que me costaría más, no tanto matarlo, sino hacer la morcilla. Creo que es un proceso hacer la morcilla que me daría más cosas. Pero el hecho de matarlo creo que no me... O sea, obviamente me costaría, ¿no? Por supuesto, y hasta que no me lo vea en ello, pues es algo que no lo sabes. Pero creo que ponerme ahí con la sangre para hacer morcilla Es duro, ¿eh? me parecería más duro. Pues yo el último dato que te traigo es que se hizo bastante famoso en su día de un hombre vegetariano que dijo, claro, yo soy vegetariano por defender a los animales, así que como morcilla, pero la hago con mi propia sangre. Y el tío hizo morcilla, y era la cara de Ale, flipando la cara de Ale, Dios mío, el tío que hizo morcilla con su propia sangre. Claro, y era ¿Eso morcilla es vegano? Eso es vegano. Eso Por es vegano. completo. El canibalismo es vegano, Pablo, siempre El, lo va a ser. el canibalismo es vegano. Vale, yo necesitaba esa frase, pues. Sí, sí, sí. Hablando Cada de. uno hace con su cuerpo lo que quiere. Tú te quieres cortar un bracico, comértelo, O cosa sea, tuya, podríamos decir que la sociedad de la nieve, que todo esto tampoco es un spoiler, pero la sociedad de la nieve, Spoiler 40 años después.
La- Pues di Viven, di en Viven. En la Sociedad de la Nieve no, en Viven, que es La- otra película que por lo en que sea Viven. se parece un poco. En Vive, que por lo que sea se han copiado, ¿no? Pues eran durante unos meses fueron veganos, ¿no? Ahí Allí. está. Pero lo que Ahí. pasa es que era invierno, no era vegano, pero... y con esto yo ya sí que sí. Nos vemos, Hasta aquí chavales. el jaleo de hoy. Hasta el próximo jaleo.